Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. El día de hoy queremos compartir un pasaje en base al capítulo 12 y vamos a leer en este momento entonces los versículos del 1 hasta el 3, en base a los cuales se va a basar el mensaje de este día. Quiero invitarte entonces a que leamos juntos esta palabra, Lucas 12, del 1 hasta el 3. Dice lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Este breve pasaje del día de hoy vamos a estar compartiendo entonces en el mensaje del día de hoy, pero primeramente quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos esta palabra en esta mañana. Ayúdanos a poder comprender cuál es el mensaje que quieres darle a nuestro corazón, cuál es la dirección que tú quieres darle a nuestra vida. Ayúdanos a comprender la profundidad de esta palabra a la luz de tu Espíritu Santo, en la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este momento. Te pedimos que nos conduzcas desde el principio y hasta el final en este mensaje y nos ayudes a abrir nuestro corazón ante tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a compartir este mensaje el día de hoy, esta palabra, pero primero quiero invitarte a que leamos juntos el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 2. Leamos juntos, por favor. Ya, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Nada hay encubierto. Dicen que los padres tienen un sexto sentido que los conduce a percibir lo que sus hijos sienten sin la necesidad de que ellos les digan nada. Por eso, no es sencillo que un hijo pueda ocultarle a su padre lo que le sucede. Podríamos pensar entonces, ¿cuánto más reconoce Dios en nosotros siendo nuestro poderoso Creador y nuestro amoroso Padre Celestial? David se asombró al darse cuenta de que nada hay encubierto para Dios y exclamó: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. No hay tinieblas u oscuridad que puedan esconder algo de la mirada de Dios. Él lo sabe y lo ve todo. Él cuida a sus hijos con amor, pero en su justicia traerá su juicio sobre quienes encubren maldad. Él dijo por medio de Jeremías: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Nada hay encubierto ante el Señor. Él es el Dios de amor, que quiere traernos vida y salvación, pero asimismo es el Dios justo, que hará caer su ira sobre quienes se aferren al pecado y hagan tropezar a las almas. Hoy, Jesús nos da a conocer estos dos caracteres del Señor a través de esta palabra: su amor y su justicia. En su amor, Él busca salvarnos de la muerte que produce el pecado y protegernos de los engaños del diablo. Pero asimismo, como el Dios justo, como el juez justo, frente al que nada puede ocultarse, frente al que nada queda oculto, Él juzgará toda maldad. Acerquémonos a la verdad de Jesús
y a su salvación que ha venido a traernos. Y llevemos una vida recta y sabia ante el Señor, ante quien nada hay encubierto. Amén. Jesús, si recordamos lo que habíamos visto hasta el momento, Jesús acababa de salir de en medio de una tensa reunión. Había sido invitado a comer a la casa de un fariseo. Allí había confrontado y reprendido a dos grupos muy fuertes, los fariseos y los intérpretes de la ley. Jesús había puesto en evidencia sus vidas hipócritas y de esta forma los invitó al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Pero ellos, lejos de escucharlo, comenzaron a hostigarlo para poder acusarlo y deshacerse de él. Inmediatamente después de esta experiencia, Lucas nos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Un enorme tumulto se había reunido para poder ver a Jesús. Eran tantos que se abalanzaban y al abalanzarse se atropellaban entre sí. A diferencia de los líderes religiosos que querían deshacerse de él, la gente admiraba a Jesús y no quería perderse la oportunidad de acercarse a él para verlo y para tocarlo. Entre quienes venían ante él había sanos y enfermos, ricos y pobres, personas con necesidades urgentes y curiosos, creyentes e incrédulos. Pero como nos relata la palabra, de entre todos los que conformaban aquella enorme multitud, Jesús dio prioridad a sus discípulos. Y asimismo, antes que hacer muchos milagros terrenales, el Señor puso mayor atención a compartir sus enseñanzas que conducen a la vida eterna. De este modo, Jesús les dio una importante advertencia a sus seguidores. Les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura está compuesta por microorganismos vivos que rápidamente se reproducen y fermentan una masa, invadiéndola por completo en cuestión de unos pocos minutos. Así también era la influencia de los fariseos. Con aparente piedad, invadían las masas, creyéndose con la autoridad para imponer sus normas cerradas y sus pensamientos humanos. De esta manera, apartaban a las personas de la verdad, enalteciendo su propia doctrina y desoyendo la palabra de Dios. Jesús no quería que sus discípulos se dejaran arrastrar por la perversidad y el error de los fariseos. Por eso, a fin de protegerlos, expuso el pecado de aquellos que se creían líderes espirituales de la nación. Jesús detalló que la levadura de los fariseos consistía en la hipocresía. Ellos fingían exteriormente lo que no eran. Utilizaban la religión para obtener reconocimientos y para enriquecerse. Se veían como grandes hombres de fe, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. La doctrina farisaica promovía la vida aparente apoyada en las obras externas visibles a los hombres, pero esa vida estaba vacía de la aprobación de Dios que mira en lo secreto. Las enseñanzas de los fariseos fomentaban la hipocresía y la religiosidad en la que Dios estaba ausente. No buscaban servir a Dios a su manera, sino sentirse bien consigo mismos por guardar sus propias reglas y tradiciones humanas. Seguían una religión, pero no tenían vínculo alguno con el Señor. No lo conocían, aunque hablaban de Él. No anhelaban el cambio de su corazón, no anhelaban el cambio de su interior, no buscaban la purificación de su corazón ni la comunión con Dios. En vez de esto, los fariseos enseñaban prácticas y ritos exteriores de purificación inútiles
que apartaban a las almas de la salvación del Señor. Esta forma de vivir apoyada en las apariencias es sumamente peligrosa, porque quien practica un estilo de vida religioso errado cree estar haciendo lo correcto cuando no es así. Cree tener la vida eterna cuando no la tiene. Cree conocer la verdad cuando en realidad no la conoce. Cree servir a Dios cuando en realidad se está sirviendo a sí mismo. Cree estar cerca de Dios, pero en verdad está muy lejos de Él. Como los fariseos, se engaña a sí mismo. Se contenta con practicar una religión, pero no ha experimentado la presencia de Dios en su vida. No ha experimentado su toque, su amor, su perdón, su salvación. Por eso, por más que se convenza a sí mismo de que irá al cielo después de esta vida, no será así. Y cuando pueda darse cuenta, tal vez sea demasiado tarde. La salvación no consiste en llevar una vida religiosa o moral cargada de normas impuestas por hombres. La salvación viene por la fe. Jesús proclamó, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, al Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo, enviado al mundo para nuestra redención. Este conocimiento no es un saber teórico, sino un encuentro frente a frente con Él. Es el resultado de haber experimentado el fuego de la palabra y del Espíritu Santo. Es haber transitado por el arrepentimiento genuino y haber encontrado en los ojos de Jesús su perdón. Este encuentro tan impactante nos conduce a vivir por gracia, agradando al Señor con nuestros hechos y manteniendo nuestra comunión con Él. Las religiones del mundo buscan satisfacer al hombre, le dan falsas esperanzas, quieren convencerlo de que es digno de llevar una vida mejor en esta tierra o de ganarse la vida eterna por su propio esfuerzo. Pero quienes creemos en Jesús, quienes nos hemos encontrado con Él, fuimos alcanzados por la gracia de Dios sin nosotros merecerlo. Por la obra de Jesucristo somos salvos, no por nuestras obras. Así que ya no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, sino para agradar al Dios que nos salvó. Hemos sido comprados por su sangre y le pertenecemos a Él. Como Pablo, que proclamó, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Una de las tareas más importantes y urgentes de los líderes espirituales es resguardar a las almas de las mentiras, de las falsas religiones y de las filosofías del mundo. Satanás se vale de ellas para atrapar a la gente y apartarla de la salvación del Señor. Las falsas doctrinas de las sectas y de otros movimientos humanistas representan la mala levadura de la actualidad. Como la levadura, los criterios erróneos del mundo se propagan con enorme rapidez. Invaden la mente de las personas con publicidades o con ideologías elocuentes y lógicas. De este modo, alejan sigilosamente a las almas de la salvación del Señor. Las inducen a pensar que sus falsas enseñanzas son inofensivas y atractivas, hasta convencerlas y volverlas prisioneras de sus engaños que las llevan a la muerte. Quienes promueven estas mentiras son falsos líderes que solo buscan reconocimiento, poder y riquezas terrenales. Siendo sus discípulos, Jesús nos advierte
que debemos tener cuidado de la levadura de los falsos líderes que tratan de hacernos caer en sus dañinos encantamientos y sus maliciosas seducciones. Si el Señor dirigió esta advertencia a sus discípulos, es porque no somos inmunes a los engaños que Satanás promueve. Por eso debemos estar espiritualmente despiertos. Porque como dice Pedro, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tal vez no seamos tan susceptibles o propensos a dejarnos arrastrar por las sectas, pero quizás seamos más susceptibles a escuchar a las personalidades influyentes que admiramos o a las personas que nos rodean y que no viven conforme a la voluntad de Dios. Ellos también pueden influirnos y llevarnos a pensar que los criterios del mundo son normales y aceptables cuando no lo son delante del Señor. La corriente que sigue el mundo actual, la corriente que sigue el mundo de hoy, es la de enmascarar el pecado detrás de esos derechos que los hombres consideran que deberían reclamar como legítimos. El derecho a abortar, el derecho a la eutanasia, el derecho a la promiscuidad, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la libertad de género, entre otros. Todo esto va en contra de lo que dispone nuestro Señor. Jesús quiere resguardarnos de la ira de Dios que hoy no se ve, pero que ciertamente caerá sobre quienes se oponen a su palabra y se niegan a arrepentirse y venir ante Él para pedir su perdón. Cuando Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, se refería mucho más que a aquellos líderes religiosos antiguos. Debemos adquirir el discernimiento espiritual para saber distinguir lo que es falso. ¿Y cuál es la mejor forma de reconocer esos engaños? Por conocer correcta y profundamente la verdad. Jesús nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos permanecer en la palabra de Jesús para adquirir el auténtico discernimiento espiritual. Esto implica conocer, practicar y compartir la palabra de Dios. Solo así seremos verdaderos discípulos de Jesús. Solo así conoceremos la verdad y seremos libres. Solo así venceremos los engaños del diablo que trata de apresarnos bajo filosofías y criterios errados. Conozcamos al Señor Jesús y su verdad revelada en su palabra para llevar una vida aprobada por nuestro Dios. Demos a conocer la verdad del Señor a quienes viven bajo los engaños del mundo. A aquellos que están bajo el castigo de la muerte eterna, compartámosles el Evangelio de la salvación para que así sean verdaderamente libres en Jesús. Amén. El Señor nos advierte que nos cuidemos de la levadura de los falsos líderes que conducen a la destrucción. Pero asimismo, hay una buena levadura. Es la levadura del Evangelio que se propaga por todo el mundo para dar vida. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El poder del Evangelio es explosivo. No puede ser detenido. Se difunde más allá de toda imposibilidad a través del trabajo de sus siervos fieles. El Señor quiere que formemos parte de esta obra expansiva del reino de Dios. Para esto necesitamos estar despiertos espiritualmente y no dejarnos llevar por las falsas doctrinas ni por los hábitos de pecado. Jesús no nos llama a aislarnos del mundo, sino a mantenernos firmes, proclamando su verdad,
sin dejarnos contaminar. Por eso Dios nos exhorta diciéndonos: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Debemos dar buena influencia al mundo y no dejarnos influir por él. A pesar de que haya tantos falsos maestros y líderes engañosos, la verdad siempre saldrá a la luz. Jesús afirmó: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Nada hay encubierto u oculto que no haya de descubrirse o saberse. Un tiempo atrás, Jesús también había dicho: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Por lo tanto, lo que se haya dicho en la oscuridad, a la luz se oirá. Lo que se haya hablado al oído en lo secreto, se pregonará a viva voz públicamente. Esta afirmación de Jesús es válida en dos aspectos. Por un lado, lo falso que pretendió esconderse será puesto en evidencia, será expuesto. Pero también la verdad del Evangelio que trató de acallarse será proclamada al mundo entero. Los falsos líderes aman ocultar y mantener sus doctrinas en penumbras. No quieren que se vean claramente sus auténticas intenciones. No quieren que sean reveladas ni su verdadera identidad ni su propósito. Como dijo Jesús: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, los falsos líderes se mueven en la oscuridad, tal como aquellos que viven en el pecado. Encubren y ocultan. Así también actuó Adán luego de haber desobedecido y pecado contra Dios. Pretendió cubrirse de hojas y esconderse de la presencia del Señor porque se había rebelado contra Él. Encubren y ocultan. Pero en algún momento, el que procuraba mantenerse a la sombra de sus engaños y apariencias será descubierto. El Señor traerá todo a la luz, porque nada puede esconderse de su mirada. Como dijo Salomón, el Señor juzga los corazones. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Todo aquello que se haya pronunciado indebidamente será juzgado. De todo engaño, toda murmuración, toda falsa doctrina se pedirá cuenta. Todo lo dicho a oscuras, a la luz se oirá. Lo hablado en secreto será expuesto. Jesús aseguró: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús nos advierte del peligro que hay en quienes viven en el pecado y llaman a las almas al engaño. Pero también nos hace ver que todos ellos serán condenados en el juicio de Dios, pues aquello que pretendieron ocultar quedará a la vista de todos. Pedro nos dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Tenemos que estar despiertos para no dejarnos engañar por los falsos maestros que actúan sutilmente tratando de apartarnos de la verdad. Pero así como saldrá a la luz toda maldad encubierta,
También el Evangelio de Jesucristo será revelado a todo el mundo, porque su obra no puede ser contenida. Por más que haya quienes traten de mantenerla cubierta, su luz brillará con poder. Por más que haya quienes traten de esconderla, tarde o temprano llegará a saberse su verdad. Por más que hubiere quienes persigan a la iglesia de Cristo y los siervos de Dios tuviesen que hablar con reserva y en secreto, la verdad del Evangelio a la luz se oirá. Sobre lo alto se publicará. Jesús aseguró que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede evitar que la luz del Evangelio de la salvación brille. La obra de expansión del reino de Dios no puede ser detenida. En la segunda venida del Señor, todos verán y conocerán la verdad. Y los que no creyeron se lamentarán. Como dice Juan, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hasta el regreso del Señor, habrá quienes pretendan apartar a los hombres de la verdad con disimulo. Serán sutiles en su trabajo, tratarán de insertar sigilosamente falsas doctrinas dentro de la iglesia. Habrá asimismo quienes serán engañados y los seguirán. Pero los engañadores serán juzgados por sus ambiciones y maldad, por haber hecho de los fieles su negocio, tratando de ganar dinero a cuesta de ellos. Hoy ya somos testigos de estas cosas en mega emprendimientos religiosos que se hacen llamar iglesias, pero que, como dijo Pedro, por la rapacidad de sus falsos maestros hacen de esto su negocio. Sobre ellos caerá la mano del juicio de Dios con severidad. Tenemos que estar alertas y saber reconocer a los falsos líderes para apartarnos de ellos. Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros son puestos en evidencia por sus dobles vidas y sus frutos reprobables. Pero los verdaderos discípulos de Jesús son conocidos por sus buenos frutos. El Señor también dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Conforme a lo que haya en el corazón, los labios hablarán. Y toda palabra articulada o pronunciada en lo secreto saldrá a la luz. Y de toda palabra, por más pequeña que sea, se pedirá cuentas. Como a Timoteo, Pablo nos advierte que debemos estar prevenidos. Nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos en los últimos tiempos. Muchos combaten por garantizar su vida en este mundo. Son inescrupulosos. Incluso no les importa usar el nombre de Dios para su propio beneficio. Y engañan a las almas con la mala influencia de su levadura, que no deja de fermentar y contaminar a las masas. Jesús nos dice que debemos guardarnos de sus engaños. Jesús nos dice que debemos apartarnos de todo tipo de vida de meras apariencias religiosas. El juicio de Dios se aproxima y caerá sobre los malos. Toda mentira sutil y secreta a la luz se oirá. Pero también
la verdad del Evangelio seguirá expandiéndose hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Como sus discípulos, nosotros tenemos la misión de proteger a las almas de las mentiras y engaños que Satanás usa para destruirlas. Pero por sobre todo, tenemos la tarea de dar a conocer la verdad del Evangelio de la salvación de Jesucristo. Las sectas y los movimientos políticos y sociales que se oponen a la palabra de Dios se organizan y planean estrategias para incrementar seguidores que van camino al juicio donde caerán bajo la ira de Dios. Pero contrariamente, nosotros, los cristianos, nos vamos volviendo cada vez más espectadores y no protagonistas en la batalla espiritual para ganar a las almas y guiarlas a la salvación. Nos vamos volviendo cada vez más pasivos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de sacar a la luz los engaños del diablo y proclamar la verdad de Jesucristo, que muchos cristianos han mantenido en secreto hasta ahora. Es tiempo de despertar, tiempo de proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nada hay encubierto, todo saldrá a la luz. Sigamos los pasos de Jesús y extendamos así el reino de Dios para traer vida a los que hoy se pierden. Amén.